Voy a hablar hoy sobre el ERUF, el arte contemporáneo y los estudios urbanos. Yo soy Tamara, soy arquitecta, hablo desde São Paulo, Brasil. Hice una facultad acá en São Paulo llamada Escola da Cidade, que es una facultad de arquitectura. Hice ella por 7 años y es una facultad que hay mucho de arquitectura, pero también hay mucho de los estudios del arte. Entonces, tiene una carga horaria de historia del arte muy fuerte, muy importante. Y para mí, en principio, fue muy interesante para poder hacer las relaciones entre arte y arquitectura. Y justo cuando estaba en el 5.º año de mi facultad, que son 7, la verdad son 6 años, pero hice en 7 años, me quedé pensando cómo podría traer mi identidad judía en mi producción como arquitecta o mi producción como artista. Y fue justo en este ambiente académico que encontré el ERUF, como que pude ver el ERUF como una práctica artística, como una práctica de interpretación del espacio urbano, interpretación del espacio público, que al mismo tiempo tiene su relación con el poético, con la arte, pero también con los estudios judíos. Y eso hace como 6 o 7 años, entonces hay un largo tiempo que vengo estudiando y me he debruçado sobre ERUF. Hoy ya hice muchas cosas con esto que voy a enseñar un poco en esta presentación, pero también hoy estoy en la maestría estudiando el ERUF en comparación con con el estudios urbanos. Entonces me fui a una a una investigación más cerca del ERUF, entendiendo como una perspectiva de apropiación, de consumo y con producción del espacio urbano por las comunidades judías. Y ahí está esta frase de Jorge Luis Borges que me encantó, la encontré ayer, no la conocía, pero cuando la leí me dice, tiene todo que ver con el ERUF, que hay cosas que solo por implicar destinos ya son poéticas. Por ejemplo, el plano de una ciudad. Entonces, creo mucho que el ERUF puede ser leído por este camino, ¿no? Como por implicar una marcación en el espacio público, por implicar una forma de la comunidad judía se asentar, se apropiar y producir ciudad, si puede ser leída como una forma poética. Hay muchas formas de leer, pero quiero en esta charla platicar de dos versiones, una forma que puede ser una forma más poética y una forma de la producción del arte en São Paulo principalmente. Entonces, en principio, ¿qué es el ERUF, no? El ERUF es básicamente un hilo transparente, es un hilo de nylon, no sé si es así en español, pero nylon es un hilo transparente que cerca y delimita un territorio de la ciudad donde hay judíos, donde hay personas judías, y que permite que cuando hacemos esta delimitación en el espacio público, que son los hilos que están acá en las fotografías, cuando hacemos esta delimitación en el espacio público, permite con que los judíos, las personas judías, puedan salir de sus casas con una comida. Dicen como cargando cosas, como puede ser un filín, puede ser un talit, puede ser un sidur, puede ser su hijo. Como su hijo es un hijo que todavía no camina y tienes que caminar con él por la calle con un carrinho de bebé, que no sé cómo se dice, pero ok. Entonces puede caminar con todas esas cosas porque todas esas cosas son consideradas objetos. En Shabbat, toda la idea del Shabbat está cercada en torno del descanso, ¿no? Que tienen que hacer prácticas del descanso, prácticas y muchas cosas pueden ser consideradas trabajo. Una de ellas es el cargo de cargar cosas entre un lado y otro. Y el ERUF básicamente es esto, es una práctica y una intervención en el espacio público. Estas fotografías son aquí en São Paulo, en calles, en un barrio llamado Higienópolis, que es un barrio que hay muchos judíos acá en São Paulo. Entonces se marcan este territorio urbano y permite entonces que los judíos pueden salir de sus casas cargando cosas entre espacios públicos y espacios privados. Pero justo Agustín dijo que el ERUF es muy técnico y muy como sencillo en los detalles. Entonces, si la práctica judía, no, si la ley judía dice
no te puedes salir de tu casa cargando un objeto a la casa de la otra persona, saliendo por espacios públicos, espacios privados. ¿Cómo se puede entonces hacer, ¿no?, un hilo, un poste, ¿no?, esta marcación aquí, que está en rojo más fuerte, que es un poste metálico? ¿Cómo se puede solamente delimitar este territorio y hacer con este territorio ser un territorio privado? Hay definición, y esta es una parte que me encanta mucho porque siempre las leyes judías están dentro de todas las brechas, como los jeitos de pensar el judaísmo también están en cómo puedo burlar, cómo puedo burlar esta ley y hacer algo que es importante para mi comunidad, se mantener unida, se mantener en un espacio de pertenecimiento. Y creo que el Eruv es mucho en este camino de, ok, pero no se puede cargar entre espacios públicos y espacios privados, pero en la propia Torah dices que espacios públicos son calles, son todas las calles que tienen que tener por lo menos 12 metros de largura, tiene que cruzar la ciudad de un lado al otro, o sea, conectando partes distintas de la ciudad, y también tiene que pasar por esta calle 600,000 personas por día. Y los espacios públicos, segundo también de las definiciones de la Torah, son todos aquellos espacios que tienen que tener 80 centímetros de altura y una área de aproximadamente 4 metros cuadrados, cosas así. Y no necesariamente una persona tiene que ser dueña de este espacio, no. Entonces, es una otra mirada sobre los espacios públicos y los espacios privados que vemos en la urbanización, en la administración pública moderna, porque un espacio privado o el espacio público está siempre centrado en lo individuo. Entonces, el individuo es el agente de concepción de los espacios. Entonces, el privado es la casa, es la morada, donde la persona vive, donde la persona habita, y lo que es interno al individuo, y el público lo externo. Pero en el judaísmo no es exactamente así, es un espacio público tiene que ser un espacio que se pasa mucha gente por día. Y las calles de los barrios no son calles que se pasan 600,000 personas por día. Por ejemplo, esta calle que está acá es una calle súper sencilla, que si pasa 100 personas por día en esta calle, es mucho, porque es muy pequeña, es una cosa muy de barrio. Entonces, justo en esto surge una otra definición que los rabinos hacen, que es la definición de las calles Carmelit. Entonces, todos esos espacios son considerados calles Carmelit, que no son ni públicas ni privadas. Y por cuenta de esto, se puede cercar, se puede hacer una delimitación de este espacio, porque al final no está cercando un espacio que es público, está cercando un espacio que es Carmelit. Y para mí esto es una cosa muy poética, porque surge dentro de la definición, dentro de la propia definición sobre qué es el Eruv. Hay una interpretación sobre esto, hay un entendimiento sobre esto, y después hay una marcación en el territorio que es un hilo transparente, invisible, que poquísimas personas pueden saber lo que es. Muchas veces es camuflado con la estructura urbana, porque es muy similar a un hilo de electricidad, un hilo de teléfono. Entonces, es muy sutil y hace parte del paisaje urbano. Y para mí también también puede ser leer como una forma, como la interpretación del texto hace marcaciones reales en lo tecido urbano. Y cómo esto es una forma de apropiación, una forma de consumo, una forma de producción de espacio que está entrelazada a los grupos que son minoritarios en los espacios urbanos. Entonces, es una marcación muy sencilla. Es lo mismo lo que pasa con las encrucijadas, que es una forma de hacer con que los espacios urbanos sean sacralizados por las poblaciones negras acá en Brasil. Entonces, pero es muy sencillo, solamente esas poblaciones sí saben dónde están hechas las encrucijadas. Entonces, cómo los espacios públicos se pueden ser apropiados por
por colectivos que no son la hegemonía de este espacio, como los cristianos, que tienen sus iglesias y tienen sus marcaciones religiosas muy fuertes, muy presentes en el espacio urbano. Entonces, es básicamente así que que es hecho, que es un hilo, un poste de un lado de la calzada conectado por un hilo. Hay siempre una fita, es una fita de barbante, un lazo de regalo, que se pone aquí para saber si el hilo está completamente bien hecho, y conectando con el otro lado, entonces hace una demarcación y la calle es cercada. Entonces, es como una fechadura se cierra las calles con esta marcación. Tami, la tela esa es solo para, o ese nudo, es solo para ver que esté bien tensado, que no se haya caído. Sí, exactamente. Claro. Sí. Como el Eruv tiene que estar kasher siempre los viernes antes de Shabbat, entonces hay una persona que pasa por todos los Eruvim de São Paulo para ver si no hay nada roto, porque si está roto no es kosher. Es lo que pasa al Entonces, principio de Unorthodox, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Sería Unorthodox que la chica se quiere escapar y están todas las mujeres, las madres, en el palier del edificio y no pueden salir. Y no pueden salir justamente porque no pueden salir con el cochecito y dicen, el Eruv está roto. Y todo el mundo se pierde esa parte de la serie porque apenas empieza y ni te explican de qué se trata y te lo perdiste. Sí. Es muy buena esa parte. Bien, es esto. A ver, exacto. Entonces, una cosa bueno, esta es una parte de los estudios urbanos. ¿Cómo podemos entender el Eruv como un marcador de pertenecimiento, un marcador de producción, de consumo, de apropiación del espacio, y cómo el público, lo privado, está siempre entremeado por la frontera? ¿Qué es público, qué es privado? Y hay algunos ejemplos de esto en ciudades diversas en el mundo. Hay muchos Eruvim, no sé si hay en Buenos Aires o en otras ciudades que ustedes están, pero en São Paulo es un Eruv muy grande. De Ciudad de México es enorme, pero en São Paulo también es muy grande, que es justo aquí, Higienópolis, donde las fotos fueron sacadas, que hay un Eruv. Después hay un otro enorme por Perdices de Pacaembu, que es una otra zona, en Jardins, Jardim Paulista, Itaim y Pinheiros, que es una zona muy grande de la ciudad, y una zona donde está la mayoría de los judíos, de donde ellos viven. Y hay esta marcación en el espacio, y hay los Eruvim internos. Entonces, todo el Eruv es esto, es la línea más preta envuelta, pero también hay las subdivisiones de los Eruvim. Entonces, si un hilo está roto acá en Higienópolis, el Eruv de Higienópolis todavía sigue kosher porque hay un mayor cercando acá externamente, también con jardins, y aquí Perdices. Entonces, hay una estrategia muy así rebuscada para entender lo que calles se pueden tener o no. Y para mí lo más interesante es que es un hilo invisible, de verdad, la gente no ve, justamente por esto que tiene el nodo, porque cuando hacen la cacherización del Eruv, muchas veces no sabe dónde está el Eruv, porque es invisible. Entonces, pero al mismo tiempo es un espacio creado para que prácticas de poder cargar objetos en el Shabbat, y solamente durante 25 horas en el Shabbat se puede pasar. Entonces, aquel de São Paulo, el de Ciudad de México, que es gigante, es muy grande, todo esto aquí es cercado por el Eruv. Hay un enorme también en Las Vegas, perdón, en Los Ángeles, y el de Manhattan, que toda la isla de Manhattan es un Eruv, porque es una isla, pero también tiene el Eruv propio, que es esta parte aquí. Y hay cosas muy interesantes en el Eruv de Manhattan que voy a hablar muy rápidamente, pero el Manhattan claramente son calles muy grandes que sí transitan mucha gente, mucho más que 60,000 personas por día. Entonces, ¿cómo se puede tener un Eruv si el principio es no transitar con objetos entre espacios públicos y privados? Pero lo que ellos hacen en Manhattan es que sí, hay calles mayores que 600,000 personas, que transitan mucho más que 600,000 personas, pero para hacer que el espacio de la isla de Manhattan sea cerrada,
a las 2 de la mañana, en el día 25 de diciembre, siempre en la Navidad, ponen una placa de madera enorme en una de las puentes que ligan Manhattan con otras islas de Nueva York, y se cierra por 2 minutos toda la isla. Entonces, por 2 minutos se ponen como un tablado enorme, de como 5 metros, enorme así, para cerrar. Entonces, de verdad, Manhattan se cierra la puerta, porque toda la idea del Eruv se llama Tzurat HaPetach, que es formas de puerta. Entonces, es como si de verdad estuviera entrando en un espacio privado. Entonces, se cierra como una puerta, entonces ese espacio es privado. Y a mí me parece muy interesante porque es una cosa simbólica, pero al mismo tiempo muy concreta y muy interesante, porque hace una marcación en el espacio y también, no sé, a mí es una mirada del arte contemporáneo, como el arte conceptual consigue ver esto como una forma de pensar artísticamente la religión. Entonces, es básicamente esto, es el hilo, los postes en cada lado, se cierra este espacio, y los postes con el hilo conocido como el Tzurat HaPetach. Entonces, es una puerta que se pasa, entonces está entrando en un espacio apropiado, un espacio de la comunidad judía. Y es esto. A mí también me gusta mucho pensar que, como leímos el texto del Borges, que algunas cosas pueden ser simplemente poéticas eh, por hacer que la gente se lo conmueva y el destino aconteza. Muchas veces una cosa poética puede se tornar política, y muchas veces una cosa política se tornar poética. Y para mí el Eruv es muchas veces alguna cosa política se torna poética, porque también es muy político y también es muy de las relaciones institucionales que hay. Entonces quería ir a un segundo momento, que es a presentar algunas obras de arte contemporáneo que sí pienso el Eruv, por el caso del Eruv de Jerusalén, que es de la artista Sofía Calle, una francesa, pero también otras prácticas del arte contemporáneo que piensan la relación entre ciudad, literatura, poesía y apropiación del espacio. Entonces, Sofía Calle es una artista que a mí me encanta mucho porque, bien, es una artista contemporánea, también contemporánea, pero también conceptual, y tiene este trabajo, además de muchos otros trabajos. Uno de ellos se llama Suite Francesa, que regresa a París. Ella es de París, regresa a París después de 10 años viviendo fuera, y ya no reconoce muy bien la ciudad que vivió por muchos años. Y entonces, para conocer la ciudad que estaba, empieza a caminar por las calles siguiendo la gente, simplemente siguiendo la gente y mirando lo que la gente hace en la ciudad moderna, en la ciudad contemporánea, en ciudad enorme, en que se permite en algún lado el anonimato. Entonces, ella camina por eso y se va describiendo que la gente está haciendo, y empieza a conocer otros lados de París que no conocía. Y no sé, para mí es sutil y al mismo tiempo tiene una pegada muy poética de investigación, ¿no? De investigación de lo urbano siempre. Y este es un trabajo, bueno, que Sofía hace en Jerusalén, que se saca fotos de los Eruvim, y sí se ve que es muy, muy, muy fino el hilo, pero hace una marcación en la paisaje, como delimita la paisaje, que es hasta aquí se puede ir y hasta allá no. Entonces es siempre muy delimitado, y al mismo tiempo, no sé, me parece súper bonito como si haces estas formas de la marcación del espacio, de donde la gente puede ir, y no solamente como objeto artístico, pero también como hay una intervención directa en la vida de la gente, como no es apenas ficcional, no es un hilo ficcional, es un hilo físico también, y la gente, los judíos ortodoxos, sí no caminan después del hilo cargando objetos, porque de verdad hay una creencia, es una concepción religiosa que hasta aquí es un espacio apropiado por la comunidad, después de allá es el mundo. Y creo que es una práctica, como dice antes, de las encrucijadas de los grupos negros en São Paulo, en el Brasil, pero también como
es un movimiento de las comunidades en diáspora, siempre queriendo estar en su mundo, ¿no? Haciendo las delimitaciones del espacio para que el espacio no sea más considerado espacio, mas sí sea considerado como lugar, Nehamakom, Dios como lugar. Por esto que creo que también uno de los 9 de Dios también es lugar, para hacer la marcación y que estemos siempre en nuestras comunidades. Otro práctica artística que me encanta, que creo que tiene mucha relación con el Louvre, es The Green Line, de Francis Iles, también un artista francés, que prácticamente ello, voy a sacar esta foto que es más explicativa, camina por la Palestina, entre la frontera entre Palestina e Israel, cargando esta lata de tinta verde por la carretera, y marcando, delimitando el espacio donde es la frontera entre Israel y la Palestina, pero también es un gesto simbólico y poético porque esta delimitación fue hecha por, creo que Moshe Dayan en la década de 70, pues la guerra de Yom Kippur, que ellos agarraron una caneta, Una virome. verde, y hasta la marcación en el espacio, como es de aquí Israel, como nosotros podemos agarrar estos pedazos de tierra, entonces con un kilómetro verde hace la marcación, y la otra parte de West Bank, ¿no? La Cisjordania. Y entonces Francis Alves camina por estas calles haciendo la marcación en lo espacio, como porque la marcación en el papel no, muchas veces es muy simple, ¿no? Apenas hace un trazo, un risco en el papel, pero cómo es caminar por este espacio con la topografía, con todo que hay de diverso, con las personas, con las moradías, entonces iba hasta ese camino y bueno, es un vídeo, y pueden existir en YouTube, es muy interesante. También hay de otros de Francis Alves que When Faith Moves Mountains, ¿no? Cuando la fe mueve montañas, que es todo un vilarejo de personas, no sé exactamente dónde es, que hasta En Lima. en Lima, okay, hasta este corredor, esta fila de personas con estas paz y con la voluntad de todo este vilarejo, sí mueven la montaña por lo menos 1 centímetro, que todos mueven esta arena arena que hay en este espacio. Entonces también como la comunidad, el concepto de sí creer que juntos podemos, no sé, mover algo y hacer algo que es en el sentido de la fe, que yo creo que es de la religión, y cómo si hay un cambio en este espacio. Y el Paradox of Practice, que es una obra fantástica también de Francis, que, bueno, él camina con este pedazo de hielo por las calles de Ciudad de México. Y yo creo que hay 2 lecturas, ¿no? Hay una lectura de entender el espacio público como un espacio de performance, entonces puedo caminar con este hielo acá y no tiene que tener utilidad, porque siempre utilizamos el espacio público con una mirada de la utilidad, entonces por el trabajo, por el deslocamiento, por el capitalismo, entonces siempre estamos saliendo de un lado al otro por una mirada de la producción capitalista, y ello camina con este hielo por la calle que no tiene utilización ninguna, y también que el propio hielo por la calle se va derritiendo. Y entonces yo creo que esta también es una mirada, y hay la otra mirada que el propio derretimiento del hielo en el piso también es una marcación de un rastro, ¿no? De un rastro de agua que se queda en el piso, pero si minutos se va a evaporar. Entonces también como la performance, y yo creo que también el ERUF y todas las prácticas de la diáspora tienen esta voluntad de dejar una marca en el espacio, pero dejar un rastro en este espacio, pero que después de un tiempo ya se termina, ¿no? Ya no tiene nada, como es un rastro muy singelo, muy sutil y muy temporario. Entonces, deja el rastro de agua, se evapora el agua y también el hielo se derrite por completo, ya no sobra nada. Entonces, también la demarcación.
Y hay otras prácticas como del Actionspiel, que es pequeños actos de Boris Archaud, que es un artista francés que hace estas intervenciones con cosas que encuentra en la calle, como también de una forma menos sutil, porque fica también de una cierta forma marcada en el espacio, pero que tiene esta marcación y que crea un espacio del arte también contemporáneo con la marcación de por ejemplo, en las maderas que hace esta delimitación en la calle, o también, por ejemplo, este otro que hace ya parte del mobiliario urbano y apenas das una pequeña o accesible intervención de poner unos pedazos de madera para hacer, o sea, una cosa que difiere el uso de este espacio. Y bien, ahora voy a traer una otra perspectiva de Leroux, que me digan si tengo, de cuánto tiempo tengo, porque también quiero que todos hablen, pero entonces ya hablamos de Leroux por una mirada del urbanismo o de estudios urbanos. Por ejemplo, como Leroux construye el proceso de consumo, de producción, de apropiación del espacio urbano, y cómo las comunidades judías, así como otras comunidades, también se apropian del espacio urbano, interfieren en el espacio urbano para poder poner sus prácticas religiosas o sus prácticas de pertenecimiento. Entonces, el espacio urbano es siempre un espacio de conflicto, de cuál memorias, de cuál grupos se van a competir por tener derechos sobre este espacio. Entonces, por ejemplo, acá en São Paulo hay varios que la comunidad indígena y la comunidad negra y la comunidad cristiana están como qué memoria vamos a preservar y qué memoria vamos a sobreponer encima de otra. Por ejemplo, el barrio de la Liberdad, que es un barrio considerado japonés, porque hay mucha migración japonesa en Brasil, y este barrio se torna un barrio japonés, pero hecho encima de un barrio que ya era un barrio negro, que se derrubó, se apagó, se borró toda la memoria negra que había en esto, en una forma también de embranquecimiento de la población. Entonces, como que siempre las comunidades y los grupos sociales están competiendo por el espacio, también podemos entender el Eruv por una práctica artística poética de marcación de territorio y de intervenciones muy sutiles que también tienen que ver con la literatura, que para mí también tienen que ver con la literatura, porque al final el Eruv sale de interpretaciones del texto y después de las interpretaciones del texto hay una marcación en el espacio público que sí interfiere en la vida de las personas y la relación entre político y poético, y también como producción de cultura, producción de arte, producción cultural, y cómo hacer con que un concepto judío puede salir de la religiosidad y empezar a entrar en un campo del arte que yo creo que es mucho que tiene que ver con esta tercera y aparte, que es básicamente la idea de expandir la casa para la calle, porque el Eruv hace una transformación que los espacios públicos, que no son públicos, son espacios carmelitos por las definiciones de los rabinos, sean considerados espacios domésticos, espacios de la casa. Entonces, lo que se abre es, al cercar un espacio, que es un espacio público, se cierra este espacio público y hace con que todo ese espacio público se torne un espacio privado, un espacio de la casa, un espacio de la morada. Entonces, la casa es expandida para la ciudad y todo esto surge porque la gente, justamente post la destrucción del templo, 2000 años atrás, quería hacer las reflexiones compartidas entre, pues yo tengo mi vecino y nosotros tenemos hijos de la misma edad y queremos hacer reflexiones de Shabbat juntos, pero no puedo salir de mi casa cargando una comida, una jalá, mi sidur para ir al shul, para ir a la sinagoga, o para hacer una reflexión con mi abuela, con mi tío, con mis amigos. Entonces, todo esto surge porque hay una voluntad de hacer reflexiones compartidas, y justo cuando hace el Eruv, la braja,
es una braja para la comida. Entonces hace una braja para muchas veces es una caja de matzá que se queda en un espacio donde toda la comunidad tiene acceso a esta caja y hace esta braja a la caja de matzá, y la matzá es expandida para el territorio urbano porque es una voluntad de que toda la gente se puede comer y hacer reflexiones juntas. Y el hilo, la verdad, solamente es una demarcación física para ver cuáles calles están dentro del espacio o no dentro, y también es una cuestión que también puede ser con una cuestión de pertenecimiento. ¿Cuáles calles quiero poner dentro? Por ejemplo, ¿por qué no quiero poner esta calle adentro de mi Eruf? Porque, para allá ya es un barrio más pobre, entonces no quiero poner, no, para allá ya es una zona que la comunidad judía no frecuenta, entonces no quiero poner. Entonces también tiene cuestiones sociales y legales que es importante ver, pero en São Paulo, todos los años, el concepto de Eruf fue llevado a un centro cultural acá en São Paulo conocido como Casa do Povo, que es básicamente, es una institución judía cultural que surge en 46, después de la Segunda Guerra, en que los sobrevivientes del Holocausto y muchos judíos que huyeron de Europa a Brasil entendieron que la mejor manera para honrar la memoria de las personas que murieron en la Shoah sería hacer un monumento vivo, que sería el edificio, la Casa del Povo, un monumento vivo donde donde la cultura sería el hecho de celebración de estas personas. Entonces, hay teatro, en aquella época, hoy en día ya no, pero había un teatro, había una escuela, había un jornal, no sé, Bien. en Yiddish, que circulava, y fue un jornal muy importante, porque durante la dictadura en Brasil fue el principal camino fue uno de los caminos de las noticias, porque había en Yiddish y había en portugués, los dos, y por cuenta de la censura, todas las noticias de la dictadura se quedaban borradas, o se cambiaban la noticia de la dictadura por una receta de alguna comida. Y en Yiddish quedaba la noticia en Yiddish, de la dictadura. Y entonces, hoy en día, entonces, funcionó por muchos, muchos años en esta óptica de la cultura, cómo hacer con que la cultura Yiddish, porque fuera más fuerte, fuera más resistente. Y hoy en día, bueno, después quedó un tiempo cerrada y la escuela, no existe más la escuela, que es Sholem Aleichem, que es fue una escuela muy vanguardista, de ensino muy vanguardista en São Paulo. Y después, en el principios del siglo XXI, en 2010, surge de nuevo la idea de traer la Casa do Povo como una institución cultural, pero no más como una institución cultural solamente para los judíos, pero también para el barrio que está localizada, que es el Bom Retiro, que es donde estoy ahora hablando con ustedes, que es un barrio muy importante para la migración judía ashkenazí, pero también es un barrio multicultural. Antes de los judíos llegar en la década de 20, ya había italianos, ya había portugueses, después llegó los judíos, después en la década de 70, 80, los coreanos, y hoy en día hay mucha migración de bolivianos, de paraguayos, y toda la idea de la Casa do Povo es para el barrio, para que sea una fiesta del barrio. Entonces, desde 2022, entonces va a ser ahora 5 años, hacemos esta fiesta de barrio, que es una fiesta para todas las comunidades que hacen parte del barrio del Bom Retiro, y también los colectivos que son parte de Casa do Povo, que tienen sus colectivos propios, colectivos artísticos, colectivos de deportes, cosas así. Y la principal cosa es la comida. Entonces tiene este grande chulent que es servido, hay vegetariano y hay de carne, que es servido para la gente, se pueden todos comer juntos, y una parte de la calle cerrada y hace esta grande mesa que todos comen juntos, y cada uno de los colectivos se apropian de la calle haciendo sus performances, porque el concepto es el concepto de Shabbat, que es el concepto de descanso, y toda la fiesta es una fiesta
voltada para el descanso. Entonces, ¿cómo podemos hacer una fiesta para el barrio, para la comunidad, pero sea también una fiesta de descanso? Y hay colectivos que dicen, ok, pero el descanso para mí es hacer una presentación de teatro, porque así encuentro el descanso. Entonces, ok, no, para mí hacer el descanso es hacer un círculo de lectura en Yiddish. Esto justamente es en Trupe Yiddish, que es un grupo de Yiddish acá en São Paulo que hace traducciones de Yiddish a portugués. Entonces hace este encuentro de lectura en Yiddish, donde presento Sholem Aleichem, Sholem Ash y muchos otros. O también, no, para mí es hacer la presentación, o para mí es cantar. Entonces, cada colectivo entiende que para sí es descanso y, no sé, al final como entiendo que esta fiesta es también una mirada de cómo poder visualizar el Eruf, no solamente como un concepto de la religión judía, pero también cómo poder ponerlo a prueba en la producción cultural, cómo poder traer el concepto del judaísmo, del que sale en el judaísmo, en la Torá, para poder pensar el territorio, para poder pensar la producción cultural, para poder pensar el arte contemporáneo en muchas miradas diferentes, como también no solamente envoltada a la comunidad judía, pero a todas las comunidades que hacen parte de nuestras ciudades, que tenemos alguna relación. Entonces, en general, es esto. Dejo, bueno, mi WhatsApp y mi Instagram para que podamos platicar más. Y es esto. Muchas gracias. Ojalá sí había entendido. Muy interesante. Tengo una pregunta, no sé. Yo ignoraba el concepto de Eruv. Entiendo que es una demarcación necesaria para darse el permiso de hacer cosas que no se pueden hacer fuera de la casa propia durante la fiesta de Shabbat, o durante el periodo de descanso. Me quedó claro. Ahora, mi pregunta es, esa demarcación a través del Eruv tiene como concepto la idea de expandir la casa propia o de generar un espacio comunitario. De generar un espacio comunitario. ¿El punto de vista es del individuo o es compartido por la comunidad? El punto de vista es compartido por la comunidad, justamente por esto que hay la comida. Después puedo enviar por nuestro grupo de WhatsApp la braja que hacen por la comida, que no puse en la presentación, que es muy bonita, pero el concepto es que la comida, la caja, siempre es una caja de matzah porque es más fácil, porque es kosher, también en Pesaj, y también todo esto, tiene como mucha variedad. Pero es la expansión de la comida que toda la comunidad tiene acceso a ella. Entonces, no es exactamente que mi casa viera una casa pública, pero que nuestras casas, todas las casas de toda la gente, de toda la comunidad, se vieran un espacio compartido. ¿Puedo aportar? Ahora te dejo, Fer. Sí. Mi visión quizás no dista bastante. No soy experto en alajá. Lo que entiendo es que a la larga es como dice Tami, que terminan formando un espacio comunitario propio. Entiendo que la alajá puntualmente surge originalmente de no poder transportar objetos de un espacio privado a un espacio público y viceversa. Entonces, lo que haces es expandir como mi casa, tu casa y la calle y el patio que compartíamos entre tu casa y mi casa se vuelve una sola casa. ¿Cómo hacemos para que sea una sola casa? Para que sea una sola casa. ¿Qué tiene una casa? Tiene 4 paredes y tiene una sola cocina. Entonces, lo de la matzá compartida es eso de la cocina. Es como hay una cocina, hay una matzá que es de todos. Si es propiedad de todos, y la demarcación es que todos vivimos en la misma casa, si tenemos una comida que es de todos. Y segundo, que es una casa, la casa tiene 4 paredes. Las paredes invisibles. Pero ¿qué pasa si la pared tiene...? Sí, pero es muy interesante. Yo en realidad lo que quería decir es que a mí me hacía pensar, cuando hablaste de qué derechos pide cada comunidad, y yo pensaba qué derecho tan pequeño e invisible es el que pide la comunidad judía, ¿no? En el espacio público, y pensaba cómo entonces este pensamiento, que es un pensamiento que surge con origen legal, o sea, es un pensamiento legal que en este caso tiene una forma visual muy potente y a la vez muy invisible, que
vuelvo a esta idea, ¿qué tiene una casa? 4 paredes, pero ¿qué pasa si una pared tiene una puerta? Bueno, es una pared igual. Entonces, ¿qué pasa si tiene una puerta al lado de otra puerta, al lado de otra puerta? Es una pared igual. Entonces, ¿qué pasa si ponemos 2 postes y un hilo? Es una puerta. Y así, y otro, y otro, y otro, listo, tenemos una pared. Cerramos todo eso, tenemos 4 paredes, tenemos una casa, pero en realidad son postes con hilos. Entonces, es un pensamiento ultra conceptual, ultra visual, que surge de lo legal y que, como dijo Tami, ahora entiendo, es arte puro. Pero que entiendo originalmente que viene de eso, que para responder a tu pregunta de, entonces no cruzás de un espacio público a un espacio privado porque todo es una sola casa, y entonces, en definitiva, como dice Tami, toda la comunidad comparte un solo espacio. Tamara, aqui Renata de Porto Alegre, Brasil. Ai, que ótimo. Eu vou perguntar em português, muito despacito, para os hispanohablantes praticarem o português. Tamara, também sou arquiteta e artista visual, e muito interessante, a mim não sabia dessa questão, dessa demarcação. E a minha pergunta é, se os judeus dessas comunidades, claro, acredito que sejam os mais ortodoxos, enfim, se eles têm o plano, vamos dizer, o mapa do Eruv, entende? Se isso é algo que é compartilhado, é passado, como isso é passado? Aqui eu acho que passa a linha, ou é aqui, como se dá essa troca? Eu justamente essa demarcação na prática. Peguei o meu celular porque tem um aplicativo, há uma aplicação, an app del Eruv en São Paulo, e pode ver que está aqui, entras, aí el mapa del Eruv, tem um mapa do Eruv, que é basicamente um mapa em Google Maps que hace a delimitação, e en la aplicación, en el aplicativo, habla todo el viernes, el Eruv está kosher para este Shabbat, siempre, como siempre hay esta información para la comunidad. Entonces, es una información pública, si entran en Google y colocar Eruv de São Paulo, BDK, el Eruv de São Paulo, Rio de Janeiro, que son las 2 ciudades en Brasil que tienen. Entonces, sí, es público, pero es muy curioso. Voy a hacer como portugués con español, pero es muy curioso porque es una cosa de la comunidad judía más ortodoxa, pero los más ortodoxos, los ultra ortodoxos, no creen en el Eruv, porque entonces hay como esta distinción, es como los ortodoxos sí creen que es una cosa importante, los ultra ortodoxos no usan el Eruv porque creen que es una burla, y mucha gente de la comunidad judía no saben que existe el Eruv. Yo misma, cuando hace como... Yo siempre supe que había el Eruv porque crecí en una comunidad judía ortodoxa, pero nunca tenía esta mirada más artística. Entonces, sabía que existía, pero es solamente una delimitación para cargar cosas. Entonces, pero mucha gente no sabe que existe esta delimitación. Yo creo que también es por esto, como los grupos minoritarios también, y también la comunidad judía tiene que hacer marcaciones muy sencillas en lo espacio, porque no son la hegemonía, como no son los católicos que hacen sus catedrales o otras religiones que pueden sí hacer marcaciones muy fuertes de presencia. Y no sé, para mí muchas cosas del judaísmo son sobre esta delimitación muy sencilla. Por ejemplo, la mezuzá, que es una demarcación en la puerta, que solamente saca la mezuzá y ya no es más una casa sacralizada, como ya saca. Entonces, muy sencillo todo. Por favor, Maya. No, que mientras hablabas del Eruv de ciudades en Brasil, me dio mucha curiosidad y me puse a buscar el Eruv en Buenos Aires, y aparece publicado en noticias de medios comunitarios, pero también aparece después que, como toda frontera, no está eximida de los conflictos políticos. Y encontré recién una noticia de comunidades diciendo que es válido o no es válido el Eruv, disputándose entre rabinos si el Eruv que está trazado en algunos barrios de Buenos Aires es válido o no. Es un nuevo Eruv ese. Hay Eruv en Once, hay Eruv en Flores, hay un nuevo en Belgrano Eruv, hay uno, sí, hay Palermo muchos. y Belgrano, pero que hay una parte de la comunidad que no lo reconoce como kosher, digamos, y bueno, internas comunitarias con respecto a eso, sí. Sí.
Pero Claro. también hay como batallas entre la comunidad no judía y la comunidad judía. En São Paulo no hay mucho esto, nunca he visto, pero hay ciudades en Estados Unidos que como la comunidad no judía no quería que la comunidad judía sí pusiera un eruv, y hay, porque dicen que estás haciendo una marcación religiosa y él está de laico, entonces hay muchas cuestiones legales del eruv, como en Londres también, como otras cosas. Yo quería hacer un comentario que, teniendo en cuenta el comentario que hizo Maya, el country club de mi mamá tiene un eruv, porque hay mucha comunidad judía. Me hicieron acordar. Sí, porque hasta ahora, de hecho, Nikki, vimos como Tami nos mostró el mapa y como es un eruv muy grande, que adentro tiene otras cosas que yo no sabía de San Pablo, es impresionante, pero incluso en Israel y ahora por lo que decís en Buenos Aires, claro, hay comunidades muy pequeñas, de ahí no podías cruzar a otras, pero que tienen su pequeño eruv. En Jerusalén, por ejemplo, en barrios de Ramot, que están al fondo en un monte, tiene su pequeño eruv. No pueden salir de ahí, pero sí puedo ir a la casa de mi vecino, cargando un cochecito de bebé, por ejemplo, porque entonces ahí el eruv es más pequeño, ese espacio comunitario que se considera un solo espacio privado, llega hasta ahí nomás. Y perdón, ya que decimos esto, que hablábamos de los cercos, es esto de San Pablo, de que haya como un cerco adentro, bueno, un eruv, ¿no? Pero digo cerco porque así es como se traduce mucho una idea estamos hablando de alajá y de definiciones que vienen de la Torá, no quiero ponerme muy técnico, pero que vienen de la Torá, pero que después los detalles los pone el judaísmo rabínico. Y el judaísmo rabínico pone un montón de prohibiciones extra a las prohibiciones originales de la Torá. El argumento que se usa en el Talmud para eso, en una frase, es que son un cerco a la Torá, ¿no? Es para que no nos confundamos y por un error transgredamos la halajá, entonces hay otra prohibición que viene un poquito antes, ¿no? Como el cerco antes del cerco antes del cerco. Y así se fue creando a lo largo de la historia. Es medio cómo van creciendo las ciudades, o cómo va creciendo, no sé, la ciudad de Jerusalén amurallada, que tenía una muralla y atrás la otra. Se va creciendo como el cerco de la Torá. Este es como un cerco al revés. Es un cerco para permitirnos hacer algo que la Torá prohibiría. Entonces, también es interesante para pensarlo visualmente y también por eso trae problemas entre las distintas comunidades y su apego a la halajá, cuál sí, cuál no, hasta dónde, qué cerco puedo cruzar y qué cerco no. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Disculpa que no pueda encender la cámara, no puedo encenderla en este momento. Sí, bueno, mis preguntas están vinculadas un poco con este tema que las demás personas te han preguntado. Yo me conecté 10 minutos más tarde. Quería preguntar cómo se maneja el tema de bitajón aquí. Lo otro, bueno, sí, la reacción de los sectores más ortodoxos, que ya eso ya se tocó, y también simplemente de los que no son judíos y que por curiosidad pasan y quieran participar de ese Shabbat. Sí, el Festival Eruv da Casa do Povo es abierto a todas las personas que quieren hacer parte. Es una casa muy diferente de la comunidad institucional judía, como es muy progresista y sí, claro que tiene cuestiones con el bidajón y todo, pero justamente la Casa do Povo es la casa del pueblo para todas las personas que están en el barrio del Bom Retiro. Entonces, judíos y no judíos pueden participar, no es un problema. Es una fiesta muy democrática en este sentido y muy abierta a todos. Y no sé, creo que también hay otra cuestión, el quesito de bitajón, por ejemplo, cuando pensamos sobre la marcación del eruv, no puede entrar en el Google y poner eruv São Paulo y ver dónde están, como es una información pública. Yo
A mí a mí no creo que es un problema, pero sí ya escuché mucho de líderes comunitarios, liderazgos comunitarios acá en São Paulo diciendo que no tenemos que dejar esta información pública por cuestiones de Bitcoin, porque se muestra dónde la comunidad judía está en la zona de São Paulo, pero al mismo tiempo es un poco, además, no sé en Buenos Aires o donde ustedes están, pero en São Paulo es muy obvio donde la comunidad judía está, es muy conocido, entonces al mismo tiempo no consigo ver cómo esta información puede ser algo preocupante para el Bitcoin. No sé si respondí completamente su pregunta, pero podemos continuar platicando. Tengo curiosidad por saber, entiendo que el ERUV se instala y se hace la demarcación y eso tiene que verificarse semana a semana, ¿verdad? Por lo que entendí. ¿Hay una persona encargada de eso? ¿Se designa a alguien? ¿Quién lo hace? Y la otra pregunta es, ¿tiene que ser alguien especial, digamos, o no? Y la otra pregunta es, antes, para instalar un ERUV, ¿hay algún contacto de la comunidad con las autoridades municipales para pedir el permiso, o dado que es invisible, se aprovechan los postes existentes y entonces no se comunica? Sí, gracias, perfecto. Justo estaba buscando una cosa, pero no encontré. Pero sí, como la vistoría del ERUV es hecha semanal, se puede hacer por cualquier persona. No necesita ser una persona judía para hacer la vistoría. Muchas veces es una persona que trabaja para la sinagoga, entonces para el shul, hace la vistoría y si va en una motocicleta, una motito, y por eso que hay el hilo y hay el nodo que pasa con la moto y ya ves como está bien, entonces ya puede ir para el próximo. Y siempre hace esto el viernes por la mañana para el viernes a la tarde tener la información que el ERUV está kasher. Entonces, y ahí comunican toda la comunidad. Yo siempre recibo al viernes por la tarde como una notificación en mi teléfono, en mi grupo de WhatsApp, el ERUV está kosher para este Shabbat, como cosas así. Y se comunica para toda la comunidad. Entonces, no necesitas una persona judía para hacer esto. Y cuando van a poner el ERUV en el espacio público, sí tiene que hacer por ejemplo, para que el ERUV sea puesto en el espacio, la comunidad, el gobierno como tiene que dar una autorización para la comunidad. Y esta es una exigencia de la propia comunidad. Como para la comunidad poder considerar el ERUV como una cosa válida, que es la propia comunidad exige que el gobierno como dé la autorización. Entonces hay un contrato, acá en São Paulo al menos hay un contrato simbólico y está escrito esto. Este es un contrato simbólico que alugamos el aluguel del espacio público de esta zona, del barrio de Higienópolis, por ejemplo, por un valor de R$2, que es súpermente como irrisorio, es un valor muy como reales, no compras nada con R$2 hoy en día. Y todo año este contrato es como reafirmado por los abogados de la comunidad y los abogados del poder público haciendo este contrato y pagando estos R$2 para poder usar simbólicamente, figurativamente, el aluguel del Tesoro Municipal. Y es asignado por el prefeito, el prefeito de la ciudad de São Paulo. En 2012, cuando hicieron el primer ERUV, fue asignado por Gilberto Kassab, que fue el prefeito, y todo el año, como ellos, los prefectos, asignó. Entonces, también es como la mirada del poder político que también tiene la comunidad judía en un cierto nivel. Porque con esto de la comunidad, por ejemplo, si la comunidad indígena quiere alguna cosa, en Brasil al menos es muy difícil, como tiene que tener liderazgos muy importantes, la comunidad indígena o la comunidad negra o periférica que vive en una favela, es muy difícil de ellos también conseguir. Entonces también ver la dimensión que es para poder tener como este hilo hecho, y no se pueden usar los postes que ya existen, porque muchas veces el poste de electricidad no está tan cerca de la fachada del muro de la construcción. Entonces,
tiene que dar muy, muy cerca. Aquí tiene el muro del edificio y aquí tiene que estar el poste, tiene que estar muy cerca. Si tienen una abertura de más de 2 metros, ya no es considerada kosher, porque una persona se puede pasar. Entonces, tiene que siempre estar muy, muy, muy cerca. Perfecto, gracias. Desde quando, eu não sei se tu já falasse isso ou eu perdi, mas na tua pesquisa, desde quando se verifica esse tipo de prática pelas comunidades judaicas e onde, eu não sei se eu perdi isso na tua fala, onde iniciou essa prática? Se tu tem essas respostas, a tua pesquisa conseguiu chegar lá. O que eu busquei, o que eu já vi, são esquemas muito interessantes de vilas da era da era do segundo templo, assim, vilas da era talmúdica, vilas judaicas da era talmúdica que tinha já uma marcação, mas não era uma marcação de fios, né? Voy a hablar en español que es más fácil. La marcación de los hilos es una marcación que corresponde a la ciudad contemporánea, a la ciudad moderna, porque como las vilas medievales y las vilas de la era talmúdica no necesitaban los hilos, se ponía una tabla de madera, o así, y como las calles eran mucho estrechitas, y se podía pasar con una tabla de madera. Entonces, el poste en los hilos es una respuesta para la ciudad contemporánea, la ciudad moderna. Pero existe esta tradición hace muchos, como desde hace 2000 años, existe la tradición de poner los hilos. Y en Brasil, el primer eruv es del 2012, el primer eruv del Brasil, que es acá en São Paulo. Después se creció y hay otros. Mas então, desde a época do Segundo Templo, que depois da destruição. Depois da destruição. E então inicia mesmo, porque eu pensei, talvez, se fosse algo ligado também a uma questão de proteção da comunidade, assim, na diáspora. Então, nada a ver. Pues no. No, tiene que ver con el cumplimiento de las reglas sabáticas, por ejemplo. Certo, obrigada. Buenas noches, muchas gracias por esta ponencia, me iluminaste. En lo personal y en lo profesional estoy trabajando la idea del espacio y la realidad virtual y la arquitectura y el arte, y siento que me abriste un camino enorme en algo que capaz que no estaba viendo en el doble sentido de lo invisible, como decía Agus, y en lo personal también me encanta trabajar desde lo judío hacia lo universal, y siento que hay, como en la realidad virtual y los videojuegos, algo que está predeterminado, que es muy interesante, que ya estaba dado. Y estoy leyendo un libro sobre videojuegos y arquitectura que me parece muy interesante, después te lo paso por WhatsApp, pero no sé si está en portugués. Gracias. Y me encanta también su trabajo con el Museo Judío Expandido. Yo creo que es como las cosas más interesantes del arte contemporáneo hoy en día. Y también abierto es esto que Agustín dijo, ¿no? Es un espacio colaborativo para sumarnos juntos, y entonces se quedan también libres para traer otras como prácticas de ustedes para como enseñar y aprender colectivamente.